Me gusta el oro, no lo puedo negar, y hace unas semanas, explorando los nuevos productos amonedados de las diferentes casas de moneda del mundo, vi una pieza que me llamó la atención por su diseño, y en este video vamos a analizar la moneda de oro en acabado espejo de Britannia y Libertad. Como lo comentamos en videos anteriores, el precio del oro se ha incrementado bastante en los últimos tiempos, pero sinceramente no es tanto por eso que me gusta este metal amarillo, sino por su belleza y por cómo resaltan los bellos diseños sobre este fino metal. Creo que ya lo había comentado anteriormente, pero actualmente no estoy haciendo grandes inversiones en metales. Sin embargo, de cuando en cuando me doy un gusto de agregar alguna pieza que no sea tan cara a mi colección, así que decidí buscar piezas amonedadas en oro de dimensiones pequeñas que me permitan continuar con mi afición al coleccionismo sin desfalcar mi cartera. Me di a la tarea de revisar los últimos productos elaborados por las grandes casas de moneda del mundo y me di cuenta que la Royal Mint está haciendo piezas pequeñas, llegando a pesos incluso de 1/40 de onza, que aunque tienen bastante sobrecosto respecto al precio del metal en los mercados, me permiten continuar con el gusto de tener una de estas obras de arte doradas. Aquí podemos ver que al día de hoy aún hay piezas disponibles por menos de 100 libras esterlinas, unos 2.500 pesos mexicanos. Es una pieza que según la fuente oficial es de producción limitada a 1.776 unidades. Pero quisiera dejar claro que esto no es una recomendación de inversión. La pieza es en acabado espejo y es limitada, lo que hace que el premium o costo extra que nos cobra la Royal Mint sea bastante alto. Esto, más que inversión, es casi un lujo, el gusto de tener una obra de arte de estas características. Aunque no descartamos que en el futuro, si el oro sigue subiendo, quizá y solo quizá podríamos tener alguna ganancia muy en el futuro. Así que este tipo de compras es solo para quien tiene ganas de aumentar su colección de monedas en piezas exclusivas, hermosas y un poco caras. Todo esto ya lo platicamos en el video sobre cómo empezar una inversión en oro. La moneda, como verán, llegó en un blister muy bonito y en el anverso del blister tenemos el logotipo y nombre del fabricante, que es la Royal Mint. Nombre de abolengo y que nos da confianza de que la pureza y calidad de la pieza es fiable al 100%. Al centro, dentro del blister, la monedita, que cabe mencionar, nunca había tenido una pieza tan pequeña. Como referencia, aquí tengo una encapsulada de 1/10 de onza de oro de la nueva serie Libertad en acabado espejo, y la diferencia es masiva. Y yo pensé que la mexicana era pequeña, pero esta británica prácticamente es una lentejita. Luego, más abajo, la especificación, su nombre, Britannia y Libertad del año 2024, Reino Unido, 1/40 de onza de oro proof, y en general es una pieza para coleccionar y atesorar. Y en resumen, me pareció muy bonita la presentación. En el reverso del blister tenemos las especificaciones, una denominación de 50 pence del Reino Unido y una pureza de 999.9 milésimas. En pocas palabras, oro puro, 0.8 gramos y 8 milímetros de diámetro. El diseñador del anverso, Martin Jennings, y en el reverso, Gordon Somers y Joseph Mena. Y podemos ver que se asoma a través del blister la otra cara con el diseño del rey Carlos, este nuevo diseño del monarca que ha reemplazado a la reina Isabel II. Regresando al reverso de la moneda, los detalles del diseño es de las cosas que más me llamaron la atención cuando elegí y decidí adquirir esta pieza, pues aunque la Royal Mint tiene una extensa variedad de monedas, desde diseños de Harry Potter, Star Wars, el Año Nuevo Chino y algunas otras, en mi opinión, la conmemoración de Britannia y Lady Liberty unidas en una sola moneda era la indicada.
La libertad es uno de los conceptos más importantes de talla universal y cada país ha personificado este concepto en una figura icónica. Por ejemplo, en México celebramos la independencia en la noche del 15 de septiembre y este concepto de independencia y libertad lo personificamos en la Victoria alada, la diosa Nike de Samotracia, y que ha protagonizado una infinidad de billetes y monedas como por ejemplo el centenario o la onza libertad. En el caso de nuestros vecinos del norte, este mismo concepto lo ha personificado Lady Liberty, que ya hemos revisado a detalle en videos de onzas estadounidenses. Y para el caso del Reino Unido, el concepto lo personifica Britannia, también una hermosa dama siempre armada y lista para defender este ideal. Y en esta moneda podemos ver la colaboración, o como algunos dirían, el esperadísimo crossover, donde vemos a Britannia con su casco y tridente, pero si giramos la moneda 180 grados, vemos a Lady Liberty con su antorcha y sus estrellas en la cabellera. Hace tiempo no veía un diseño tan bonito con estas dos figuras. Esta conmemoración binacional también se llevó a cabo por la Casa de Moneda de Estados Unidos, pero sinceramente la Casa de Moneda de Estados Unidos aumenta demasiado el costo extra o premium de sus piezas, y respecto al diseño consideré que la que realizaron en la Royal Mint era mucho más bonita, así que tanto por costo como por belleza decidí optar por la pieza británica, que aún en este tamaño pequeño pienso que hace una muy buena adición a la colección. Dime algo, si la comparamos con la serie Libertad mexicana, ¿cuál te gusta más? Obviamente, los tamaños son muy diferentes. El 10 de onza de oro Libertad en acabado espejo es de las piezas que nunca me voy a deshacer de ella, a diferencia de la británica, la cual no es un hecho que la conserve para siempre. Pero ¿tú qué opinas? ¿Comprarías la pieza del Reino Unido o prefieres la Libertad mexicana? ¿Qué diseño te gusta más? Por último, envío un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante difundiendo la bella numismática universal por todo el orbe. Si te gustó este video, me ayudaría mucho si pudieras dejar un me gusta, o incluso si no quieres perderte mis próximos trabajos, podrías considerar suscribirte. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.